Buenos días chicos, otra vez aquí desde la comodidad de mi casa para continuar con, eh, no digamos clase, pero para seguir con la explicación de estas herramientas que tenemos como parte de la historia clínica que nos ayudan a conseguir un buen diagnóstico, ¿no? Estábamos hablando del motivo de consulta y en resumen dijimos que el motivo de consulta iba a ser una narración corta, en lenguaje coloquial, que solamente aclaraba quién, el por qué, cómo y en qué condición llegaba el paciente a la situación de clínica, ¿sí? Para seguir organizando información, tenemos ahora el siguiente punto, que es la enfermedad actual. ¿Sí? La enfermedad actual, desde Psicopatología 1, la hemos trabajado como esa narración cronológica de todos los hechos que son importantes para la patología. ¿Okay? Desde hace mucho tiempo, para la clínica, se utilizaba un tipo de narración bastante extensa, digamos, era una narración muy larga, donde se utiliza mucho metalenguaje y se hacía que en orden cronológico, desde los primeros síntomas o signos observables hasta la situación actual del paciente. Vamos a organizar un poco mejor esta información a la hora de que cualquier otra persona dentro de un equipo multidisciplinario pueda entender cuál es la situación actual del paciente, no cuándo ni hace cuánto tiempo empezó la patología, empezó el proceso de enfermedad mental, sino vamos a referirnos específicamente a lo que está pasando hoy, en este momento actual, con el paciente, dentro de un cuadro que posiblemente tenga ya mucho tiempo, ¿ok? Pero es el hoy lo que nos interesa. Es una narración bastante sencilla, si lo vemos desde el punto de vista que podemos hacer un hábito a la hora de narrar la enfermedad actual. ¿Okay? Siempre vamos a comenzar, por supuesto, con los datos del paciente, la edad y el sexo, eso es muy importante. Luego de esto, importantísimo, y lo voy a escribir aquí en letras grandes, lo escribí al revés, inicio, siempre vamos a partir de un inicio, ¿okay? Como primer punto en la enfermedad actual, ¿ok? Inicio, ¿qué quiere decir esto? Paciente femenino, masculino, de tantos años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 3 días, hace 6 meses, hace 1 año, o que tiene un inicio de enfermedad en la adolescencia, ¿sí? O sea, la idea es que aquí hagamos referencia a cuándo está empezando no es la enfermedad, no la patología, sino el estado actual. O sea, cuando está empezando esta anomalía dentro de lo que puede haber sido una enfermedad que tiene mucho tiempo. Es el estado actual a lo que me refiero. Cuando empezaron a presentarse los síntomas y signos observables para este momento, ¿ok? De la enfermedad. Entonces ese va a ser nuestro inicio. Nosotros podemos ir acostumbrándonos un poco a siempre hablar de paciente femenino o masculino de tantos años de edad, ¿sí? Quien tiene un inicio de enfermedad hace 2 semanas, hace 15 días, hace 3 meses. Ojo, el inicio siempre va a ser puesto en días, ¿sí? Vamos a tratar de llevar una secuencia de días, ¿sí? Y esos días van a estar o son muy puntuales con respecto a cuando se empezaron a observar síntomas puntuales de un cuadro en el momento actual del paciente. ¿Okay? Luego del inicio vamos a hablar de los desencadenantes. ¿Qué desencadena este episodio de la enfermedad? ¿Okay? Entonces, inicio, desencadenante, no sé cómo lo voy a poner al revés para que ustedes lo vean, pero yo voy a llevar mi secuencia aquí. Desencadenante, episodio actual, ¿ok?
siempre vamos a hacer referencia a lo que es el episodio actual. Entonces, el desencadenante es todo aquel estresor psicosocial que de alguna manera provoca o desencadena la serie de síntomas y signos observables en el episodio actual de la enfermedad en este paciente. Paciente femenino de 17 años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 15 días, luego de haber terminado con su novio, luego de haber raspado un examen, luego de haberse ido de su casa, luego de haber chocado un carro, luego de haber... ¿okay? Eso es lo que a lo que nosotros vamos a referir como el desencadenante. ¿Ok? Es aquel acontecimiento que de alguna manera va a provocar la aparición de los síntomas de este episodio. Y espero que esto se entienda y vamos a ir haciendo el hábito de narración. Paciente masculino de 24 años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 4 meses, luego de haber raspado un examen de psicopatología. Ojo, ojalá esto no pase. ¿Ok? Inicio y desencadenante. El tercer punto importante en lo que es la enfermedad actual van a ser los síntomas. Entonces seguimos con la observación clínica del caso. Ojo, que nada se nos escape. Vamos a tener un caso, vamos a estar observando un paciente y entonces allí cuando nuestra observación y la redacción y como nosotros podamos ir recabando, ir ordenando toda esta serie de síntomas y signos, los vamos a llevar aquí al papel, los vamos a poner en físico para que después nosotros en esta organización podamos hacer una hipótesis de hacia dónde se dirige esto. Eso ya sería otro punto, pero entonces síntomas, metalenguaje, lenguaje técnico, falta de sueño, no puedo poner falta de sueño, tendría que poner insomnio, no está alimentándose bien, no está comiendo mucho, hipofagia. O sea, vamos a siempre utilizar metalenguaje. Nosotros observamos el síntoma gracias a la redacción que tenemos de un examen mental, sabemos cuáles son las alteraciones y de allí vamos a ir colocando cada una de ellas, ¿ok? En orden de aparición, ¿ok? Todos los síntomas que vayan apareciendo dentro del caso o en el caso los vamos a narrar en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a poner esto? Vamos a seguir la cronología. Entonces, inicio, ¿verdad? El inicio, entonces, paciente femenino de 17 años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 15 días, luego de haber terminado con su novio. Y es cuando entonces aparece el siguiente cuadro, o es entonces cuando aparecen los siguientes síntomas, o desde ese momento empieza a observarse la siguiente sintomatología. Lo importante es que aquí es que sigamos con la narración y 2 puntos, coma, como ustedes, punto y coma, lo que observamos, qué es lo que estamos observando, cuáles son esos síntomas, si el paciente está hablando de lo que le sucede o lo que para nosotros es claramente observable, signos, ¿ok? Y los vamos a ir poniendo uno atrás del otro, separados por comas, total, de que no se nos escape nada en esta narración. Entonces, el inicio empezamos, ¿sí? Paciente femenina de 17 años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 15 días luego de haber terminado con su novio, y es cuando empieza a observarse la siguiente sintomatología. 2 puntos, ¿sí? Vamos a ir narrando uno atrás del otro cada uno de los síntomas y signos observables en el paciente. Cuando ya no observemos ningún otro síntoma o que sea relevante, cerramos, punto, ¿verdad? Y seguimos con el siguiente punto, el siguiente tema, que sería entonces la evolución de esta sintomatología. ¿Ok? Seguimos con la narración entonces. Paciente femenino de 17 años de edad, quien tiene un inicio de enfermedad hace 15 días luego de haber terminado con su pareja, y es cuando se observa entonces la siguiente sintomatología, uno atrás del otro, punto, síntomas congruentes o síntomas, grupo de síntomas que puede ser relacionado con síndrome. ¿Ok? Síndrome, no voy a llevar esta evolución a una patología específica, voy simplemente a hacer o a canalizar todo este grupo de síntomas
hacia un síndrome. Esto es hipotético todavía, pero gracias al conocimiento que tenemos de clínica y a síntomas muy puntuales que vamos a ver dentro de esta organización de recopilación, podemos creer que estos síntomas son congruentes con una patología, el síndrome afectivo, ¿sí? Que con una patología dentro del síndrome psicótico, dentro del síndrome sexual, dentro de... ¿Ok? O sea, es cuestión de que nosotros canalicemos, ¿ok? Y demos una observación o una hipótesis de hacia dónde nos pueden llevar este grupo de síntomas, ¿ok? A mí me gusta hacer la narración con síntomas de esta forma, síntomas congruentes ¿sí? Con un trastorno afectivo, síntomas congruentes con un trastorno de estrés, síntomas congruentes con, ¿ok? Un trastorno del síndrome somático, ¿ok? Siempre vamos a tratar, vamos a ponerlo y a narrarlo de esta forma. Vamos siempre a llevar este grupo de síntomas hacia el síndrome que nosotros pensamos que está relacionado con ello, ¿ok? Para terminar, por supuesto, para terminar esta enfermedad actual con la actualidad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y el quinto punto, la actualidad del paciente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el paciente? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Es importante. Ya tengo la evolución, síntomas congruentes con un trastorno afectivo, ¿verdad? Y actualmente el paciente se encuentra en situación u hospitalizado dentro del área de emergencias psiquiátricas del hospital tal. O el paciente en este momento se encuentra medicado con terapia medicamentosa y en su casa. El paciente se encuentra en situación de calle, el paciente se encuentra bajo contención mecánica. ¿Ok? ¿Cuál es la actualidad de este paciente? Está tomando medicación en su casa. ¿Okay? O actualmente está siendo medicado con tal cosa, y se le está haciendo un seguimiento por la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Es la actualidad del paciente. ¿Okay? Fíjense, 5 puntos importantes: inicio, desencadenante, síntomas, evolución y actualidad. Puntos que al ser narrados de forma congruente van a ser lo que nosotros llamamos la enfermedad actual del paciente. Todo esto referente solamente al episodio actual de la enfermedad. ¿Ok? Y aunque puede haber una cronología, es posible que el paciente haya sido diagnosticado hace 5 años con esquizofrenia paranoide, cosa que es importante que nosotros sepamos. Pero tal vez no es importante para el episodio actual. ¿Okay? Lo que nosotros estamos tratando de aclarar, de puntualizar aquí, es que el paciente puede tener una enfermedad con mucho tiempo, pero actualmente presenta cierta sintomatología, luego de haber dejado la medicación, y eso pasa muchísimo. ¿Okay? Paciente de 50 años. ¿Okay? Quien tiene un inicio de enfermedad hace 6 meses luego de haber dejado la medicación, y es cuando empieza a observarse el siguiente cuadro. Entonces vamos a narrar todos los síntomas: alucinaciones visuales, auditivas, delirios en este caso serían delirios de persecución o delirios de daño, sumados a algunas alteraciones de pensamiento, alteraciones en la sensopercepción, alteraciones en la conciencia, ¿sí? Entonces, grupo de síntomas que son congruentes con un trastorno psicótico, ¿sí? Fíjense, lo estoy llevando al síndrome, y actualmente el paciente se encuentra bajo observación psiquiátrica. ¿Ven cómo no es tan relevante el hecho de que el paciente haya sido diagnosticado hace 5 años, sino que desde hace 6 meses fue cuando se empezaron a observar los síntomas otra vez? Y eso pasa mucho en los pacientes compensados, pacientes que ya tienen enfermedades de larga data, que ya han sido compensados por su psiquiatra, pero pasa mucho hoy en día. ¿Okay? La falta de medicación, en la situación del país, no se consiguen los medicamentos, el paciente se descompensa al no poder obtener la medicación necesaria y empiezan a aparecer ciertos síntomas. ¿Okay? Otra cosa que es importante dentro de esta enfermedad actual, y esto tal vez es muy subjetivo, pero a mí me gusta ponerlo, a mí me gusta
aclararlo, porque si otro profesional de la salud va a leerlo, tenga mejor conciencia de lo que es el estado actual del paciente. Es la cronicidad de enfermedad y si hay enfermedades físicas, ¿ok? Porque algunas enfermedades físicas también pueden dar aparición a cierta cuadro, sintomatología que es congruente con las enfermedades mentales. ¿Dónde los pongo? Por lo general, yo siempre pongo esto en el antes, después del inicio o antes del inicio, nunca al final de la enfermedad actual. Entonces, si yo conozco que una paciente ha tenido un problema, tal vez tuvo un accidente donde sufrió un derrame cerebral o tiene una enfermedad médica importante, entonces es bueno ponerlo. Otra cosa, si por el verbatim de los familiares o por la historia del paciente me doy cuenta que fue diagnosticado hace cierto tiempo con una patología mental, entonces lo aclaro. Entonces sería, fíjense más o menos cómo lo pondría. Paciente masculino de 50 años de edad, quien refiere o quien tiene un diagnóstico psiquiátrico de la patología, vamos a poner en este caso, que fue diagnosticado hace 15 años con esquizofrenia paranoide. Fíjate, estoy haciendo la alusión a la cronología nada más. Si hay alguna enfermedad física, este es el momento de anexarla a la historia o a la enfermedad actual. Entonces podría que padece o que padeció de hepatitis o que padeció de tal cosa. Enfermedades médicas si existen, si no existen, obviamos esta parte de la narración. Entonces paciente masculino de 45 o de 50 años de edad, quien refiere haber sufrido de hepatitis y tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde hace 15 años. Punto y aparte, quien tiene un inicio de enfermedad, ahora sí me voy a lo que es el episodio actual de qué es lo importante para nuestra enfermedad actual. Y tiene un inicio de enfermedad hace 6 meses, luego de haber dejado la medicación por no conseguirla, ese es el desencadenante, y es cuando se empiezan a observar los siguientes síntomas. Pongo todos los síntomas, ¿sí?, en orden de aparición, luego la evolución, que sería síntomas congruentes con un trastorno psicótico, y actualmente el paciente se encuentra medicado bajo observación psiquiátrica. ¿Ok? Creo que a falta de tiempo y a falta de clases, me parece que si mantenemos este orden en la narración, podemos siempre entonces obtener una enfermedad actual acorde a lo que nos van a pedir otros profesionales de la salud. Ojo, inicio, desencadenante, síntomas, evolución y actualidad. No se nos puede olvidar, el tipo de narración va a ser realizada de acuerdo a nuestras estructuras. No todo el mundo va a narrar y va a escribir de la misma forma, pero de alguna manera vamos a tener que tratar de mantener el orden, ¿sí?, el orden de estos puntos. ¿Por qué? Porque el inicio es importante, porque lo que lo desencadena es importante aún, cuáles son los síntomas que estoy observando, con qué cuadro, con qué síndrome son congruentes, evolución, y actualmente el paciente se encuentra en situación de clínica, cuál es la situación, o está en su casa siendo medicado. ¿Ok? Chicos, con esto termino el segundo punto. Ya después buscaré un poquito más de tiempo para ver si antes de que termine el fin de semana empezamos con lo que es el examen mental. ¿Ok? Así que buenos días, chicos, y espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.